Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. Amigo caficultor, declárale la guerra a la roya con las fumigadoras Steel. Las únicas que le ofrecen 6 opciones de dosificación, permitiendo que no existan desperdicios del producto químico que se esté aplicando. Además, cuenta con un bajo consumo de combustible y sistema antivibratorio. A la roya la tenemos a raya. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Mire, Carlos, qué gran cantidad de brotes tienen las plantas podadas. No solo eso, papá, también la gran cantidad de brotes que nacieron de las ramas principales. Cada vez que veo mis cafetales me emociono. Con esa cantidad de brotes y ramas nuevas, duplicaré mi producción este año. Don Carlos, con esa cantidad de brotes nuevos, ¿cuándo realizará el desige de sus plantas? Creo que ya es tiempo. Los brotes tienen buen tamaño. Los más grandes por lo menos ya miden 30 centímetros, Carlos. Estoy pensando en no deshijar este año. Por si me afecta la roya y la antracnosis, todavía tendré ramas cosecheras. Considero que no le funcionará. Las plantas se le llenarán de muchos brotes y no cargarán. ¿Cuál es su opinión, ingeniero? También comparto tu opinión, Pedrito. Aparentemente con más brotes sube la producción, pero no es así. Si no deshija, tendrá mucha competencia entre los brotes y no tendrá buen desarrollo, que le afectará la cosecha. ¿Cómo está eso? Considero que las plantas con más tallos producen más. Está en lo cierto, Carlos, pero que no sean muchos brotes por mata. Tal vez 2 o 3 brotes por cada mata. Eso es cierto, papá. Cuando empezamos a podar los cafetales en la finca, descuidamos los desiges. Los cafetales presentaban mucho follaje con poca producción. Permítame la palabra. Este cafetal respondió bien a la poda. Tiene buena cantidad de brotes y ramas secundarias, lo cual indica que las plantas están sanas y con buenas raíces, pero sí es necesario el desige. Entonces, ¿cuántos brotes tengo que seleccionar por cada planta? El número de brotes dependerá del distanciamiento de la siembra y del número de tallos por cada planta. Ingeniero, este cafetal que tiene 2 metros entre calle y 1 metro entre planta, ¿cuántos brotes se seleccionan? Don Carlos, lo que haremos es deshijar estos surcos que tienen matas recepadas y otras descopadas, para que tenga una muestra que le sirva de ejemplo. Muy buena idea, así no se equivocará don Carlos. Por aquí tengo varias tijeras podadoras. Miren, con ese distanciamiento de siembra, a esta planta recepada que tiene un tallo, se seleccionarán 2 brotes, y en las plantas que tienen 2 tallos, serán 3 brotes. Ingeniero, ¿por qué eliminó ese brote de buen tamaño y dejó otros más pequeños? Usted sí es muy observador, don Pedro. Pensé que no se darían cuenta. Este brote estaba muy a la orilla del corte. Si lo dejamos, corre el riesgo de despegarse por el peso de los frutos. Miren, en esta planta que tiene 2 tallos seleccioné 3 brotes, con el cuidado de no dejarlos muy a la orilla del corte. Pedrito, ¿por qué eliminaste los brotes que están en medio de los 2 tallos y seleccionaste los que están del lado de afuera de la planta? También usted es muy observador, don Carlos. Si se dejan los brotes que están en medio, podrían tener menos desarrollo que los brotes que están afuera. Miren, esta planta descopada tiene una buena cantidad de brotes en todo el tallo. Ingeniero, ¿cuáles son los brotes que se seleccionan? En estas plantas se seleccionan los brotes de la parte superior del tallo, para que formen un segundo piso. También se debe de tener el cuidado de no dejar los brotes que están muy a la orilla del corte. En esas plantas descopadas,
¿Cuántos brotes se seleccionan? En esta planta que tiene un tallo se seleccionan 2 brotes y en las plantas que tienen 2 tallos se selecciona un brote por cada tallo, para dejar 2 brotes que formarán el segundo piso. Para que el desije quede bien en estas plantas que están descopadas, me imagino que el resto de los brotes se debe de eliminar. Así es, Pedrito. Se deben de eliminar esos brotes para que la planta no gaste alimento en esos brotes improductivos. Bueno, conociendo los criterios para deshijar este cafetal, les propongo que cada uno de nosotros desije un surco. Así aprendemos todos. Buena idea, don Pedro. ¿Qué opina don Carlos? Pedrito, ¿qué decís? A mí me parece muy bien. Al finalizar, que el ingeniero nos dé el visto bueno. Para luego es tarde. Aquí le entrego a cada quien una tijera para que eliminen los brotes indeseables. Voy en el surco 1. ¿Qué cambia ahora que ya se deshijó? ¿Cómo ven el trabajo? Realmente se ve el cambio. Las plantas se ven desahogadas con más espacio para su desarrollo. De eso se trata. Con la práctica del desije, la planta solo mantiene los brotes que producirán fruto, los cuales tendrán mejor desarrollo porque no tienen la competencia de los brotes que se eliminaron. Ingeniero, ahora que ya tenemos claro la práctica de desije, a ver cuándo se llega a la finca para ver el desije que realizaremos en estos días. La próxima semana llegaré allá con ustedes, Pedrito. Con esa muestra y la importancia que tiene esta práctica, a partir de mañana empezaré con el desije de mis cafetales. Hágalo, Carlos. En un corto plazo verá los buenos resultados. Bueno, nosotros nos retiramos que todavía tenemos que pasar al pueblo por unos insumos. Es cierto, papá. Muchas gracias a todos por compartir estos momentos que nos servirán para mejorar el mantenimiento de nuestros cafetales. Que les vaya bien. La próxima semana llegaré con ustedes, don Pedro y Pedrito. Ahí me esperan. Gracias, ingeniero. Nos vemos. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigos caficultores de todas las regiones del país que nos escuchan a esta hora, buenos días. Estamos listos para llevarles una edición más del Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy don Pedro Hernández habló respecto del desije en la planta de café y al volver de nuestra primera pausa le tenemos más sobre dicho tema con el ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. La roya se puede controlar. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Vamos a las comunidades y capacitamos. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En nuestra escuela enseñamos cómo hacer del café el mejor del mundo. Y además contribuimos en proyectos de salud y educación a través de FUNCAFé. Estamos apoyando a los caficultores, pero comprometidos con Guatemala. En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Estimado caficultor, inicie las siembras del almácigo en campo definitivo, ya sea para siembras nuevas, resiembras y repoblaciones. No descuide el control de malezas en plantaciones establecidas. Estamos de vuelta con ustedes y ya está listo el ingeniero Maynor Vázquez, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Maynor. Daniel, muy buenos días. Como siempre, en el programa El Cafetal Radio, saludamos a todos nuestros amigos caficultores de todas las regiones cafetaleras del país. Nosotros, con muchísimo gusto, les proporcionamos en cada programa información y recomendaciones prácticas que esperamos que le sirvan al caficultor para incrementar su productividad y producir el mejor café del mundo. Nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy conversaremos sobre una actividad que se debe realizar posterior a las podas de café, como es el desije.
Empecemos, Minor. Cuéntenos en qué consiste esta actividad. La práctica del desige o deshijado consiste en la selección de los mejores hijos o de los brotes nuevos que nacen del tallo de la planta de café como consecuencia de la respuesta a las podas donde se eliminan tallos y ramas agotadas. Estos brotes nuevos, también conocidos como hijos, son los que van a sustituir a los tallos y ramas que se eliminan al realizar las podas. Estas podas es necesario hacerlas en los cafetales en su debido tiempo, inmediatamente después de la cosecha, con el propósito de mantener producciones estables por largo tiempo, por lo cual en el cultivo del café se necesita siempre de ramas nuevas para la producción de frutos. Al realizar la selección de los brotes o de los nuevos hijos, se deben eliminar los que tienen menos desarrollo y se dejan los más vigorosos y desarrollados. Además, estos hijos deben tener buena ubicación en el tallo para que no se quiebren por el peso de los frutos o al momento de jalar las ramas en la cosecha. Minor, ¿qué le podemos explicar a nuestros amigos caficultores sobre cuántos brotes o hijos deben seleccionarse por cada planta de café? El número de brotes o hijos que se seleccionan de cada planta va a estar de acuerdo al sistema y tipo de poda que se hace. Hay que tomar en cuenta el distanciamiento de siembra que tiene el cafetal y el número de tallos o tocones que tiene la planta de café. Por ejemplo, cuando se dejan muchos brotes por planta y se tienen distanciamientos de siembra muy cerrados, en la primera etapa de crecimiento de estos brotes la competencia es mínima. Pero conforme aumenta el crecimiento de estos tallos y ramas, la competencia es mayor y afecta la producción de frutos y se dan condiciones para la incidencia de enfermedades por la falta de ventilación, especialmente de las enfermedades como la roya, antracnosis y en algunos lugares ojo de gallo. En caso contrario, si se tienen distanciamientos abiertos de siembra y se dejan pocos brotes por mata, se pierde producción por falta de tallos y ramas, aunque se tiene menos incidencia de enfermedades. Además, se tiene que tomar en cuenta que para un buen desarrollo de cada brote nuevo, la sanidad de la planta es muy importante. Influye la fertilidad del suelo, la nutrición que vamos a darle a la planta, el distanciamiento de siembra y el sistema de podas, que podía ser poda selectiva, poda por lote o poda por surcos. ¿Cuántos brotes debe seleccionar por planta un caficultor al momento de realizar la poda selectiva en los cafetales? Al realizar poda selectiva en cafetales que tengan un distanciamiento adecuado de siembra, se observa buena brotación y desarrollo de los hijos. En este sistema se pueden realizar 3 tipos de cortes al tallo, que va de acuerdo a la recuperación del área productiva de la planta, que podría ser la poda de recepa, el descope y el despunte, dependiendo del lugar del tallo donde se realice el corte. Así va a ser la respuesta de brotes nuevos y la cantidad que se seleccionan. Cuando es una planta recepada, se pueden dejar de 1 a 2 brotes por cada tallo, considerando que cuando la planta tenga de 2 a 3 tallos, se deja un brote por cada tallo, y cuando la planta está formada por un solo tallo, se dejan 2 brotes. Hacemos la segunda pausa, pero recuerde que si tiene alguna duda con respecto al tema de hoy, puede llamar a los técnicos de Anacafé en este momento a los números 2243-8301 y 2243-8304. También puede enviar un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org. Está escuchando El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Al regresar de la pausa seguiremos hablando sobre el deshijado. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. La roya se puede controlar. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafé.org.
Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas para el cultivo del café. Recuerde www.anacafe.org. Estimado caficultor, continúe con los cuidados culturales y el control fitosanitario del almácigo. Efectúe las fertilizaciones disueltas al suelo utilizando fórmulas 20-20-0, 10-50-0 o 18-46-0 que poseen alto contenido de fósforo. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, al efectuarse el descope en la poda selectiva, ¿cuántos brotes deben seleccionarse? Daniel, como el descope consiste en eliminar la parte superior de la planta mediante un corte en el tallo a una altura de 1 metro para variedades de porte bajo como el caturra, catuaí, pache o catimores, y a 1 metro con 20 centímetros para variedades como el borbón, tequisic, el mundo novo y otras variedades de porte alto. Para realizar esta poda es muy importante que la planta tenga ramas sanas debajo de donde se va a realizar el corte, entre 15 a 20 pares de ramas o bandoles por tallo. Esta poda se realiza con el objetivo de que la planta forme un segundo piso de brotes nuevos y que en las ramas primarias se formen ramas secundarias y terciarias. Para formar el segundo piso en plantas que se ha realizado un descope, se recomienda seleccionar de 1 a 2 brotes en la parte superior del tallo, considerando siempre que cuando la planta está formada por 2 tallos o ejes, se deja un brote por cada tallo, y cuando la planta está formada por un solo tallo, se dejan 2 brotes. Cuando se dejan más brotes en el segundo piso, se pueden quebrar por el peso de los frutos. Además, se tiene que tener el cuidado de eliminar todos los brotes nuevos que nazcan del tallo para evitar el exceso de follaje, que al final este follaje solo produce hojas y consume nutrientes. Maynor, ¿qué puede explicarnos sobre la cantidad de brotes que se seleccionan en la planta cuando se realiza el despunte en la poda selectiva? Este tipo de poda consiste en cortar el brote tierno de la parte superior del tallo de la planta y se realiza con el propósito de estimular en las ramas primarias la formación de ramas secundarias y terciarias. Para realizar este manejo, las plantas tienen que ser adultas y por lo menos que hayan producido de 2 a 3 cosechas y que tengan buena cantidad de ramas primarias. Cuando se despunta una planta, se deben de eliminar todos los brotes del tallo. No se debe dejar ningún hijo, por lo que se tiene que realizar deshijes más seguidos. Esta eliminación constante de brotes ayuda a que se tenga un mejor desarrollo de las ramas secundarias y terciarias. ¿Cuál es la cantidad de hijos recomendable que se selecciona en la planta al momento de llevarse a cabo la poda por lotes? A esta poda por lotes también se le conoce como poda en bloque compacto, debido a que se podan todas las plantas de un lote, ya sea por medio de una recepa, un descope o un despunte, con el propósito de recuperar los tallos y ramas para un nuevo ciclo de producción. El número de brotes que se seleccionan por planta dependerá del tipo de poda que se realizó en el lote y el distanciamiento de siembra. Para el caso de una recepa en bloque compacto, se seleccionan de 1 a 2 brotes por cada tallo, considerando que cuando la planta está formada por 2 o 3 tallos, se deja un brote por cada tallo, y cuando la planta está formada por un tallo, se dejan 2 brotes, no se puede dejar más. Al realizar un descope en bloque compacto, se seleccionan de 1 a 2 brotes en la parte superior del tallo, siempre considerando que cuando la planta está formada por 2 tallos, se selecciona un brote por cada tallo, y cuando la planta está formada por un tallo, se seleccionan 2 brotes. Si se dejan más brotes en el segundo piso, se corre el riesgo de quebrarse por el peso de los frutos. Además, se deben eliminar todos los brotes que nazcan del tallo para evitar el exceso de follaje, porque al final este follaje no produce granos, solo produce hojas y consumen nutrientes. Cuando se realiza el despunte en bloque compacto, debe eliminarse todos los brotes del tallo, por lo que se tiene que realizar deshijes más seguidos.
Esta eliminación constante de brotes del tallo ayuda a que se tenga un mejor desarrollo de las ramas secundarias y terciarias. Maynor, ¿cuál es el momento aconsejable para llevar a cabo el desije en las plantas podadas? La época de realizar esta práctica de deshijar depende del desarrollo de los brotes, los cuales deben tener un tamaño de 20 a 30 centímetros para realizar una buena selección de los brotes que van a quedar en el tallo. En el desarrollo de los brotes influye la época que se realizó la poda y la altitud sobre el nivel del mar donde se encuentra la finca. Los brotes tienen más desarrollo en climas templados y cálidos, realizando el primer desije entre los meses de junio, julio y posiblemente en algunos lugares en agosto. También se aconseja realizar un segundo desije juntamente con la nueva poda al finalizar la cosecha. En los cafetales ubicados en climas fríos, el primer desije se realiza un año después de la poda, debido a que el desarrollo de los brotes es más lento. Además, en este clima se tiene la amenaza de daño de la enfermedad conocida como foma, la cual puede quemar los brotes tiernos y al no realizar un desije prematuro, se tiene la oportunidad de seleccionar brotes sanos. Este desije por lo general se efectúa al momento de la nueva poda, que se realiza entre los meses de febrero, marzo y abril. Recuerde, amigo caficultor, que en la primera quincena de agosto debe hacer la última aplicación de fungicidas para el combate de la roya. Recuerde que la mejor forma de combatir la roya es haciendo un control oportuno y correcto. Anacafé, en apoyo al caficultor, gestionó con empresas de agroquímicos la venta y distribución de fungicidas a mejores precios. Acérquese a las oficinas de Anacafé y solicite su constancia para comprar fungicidas a menor costo. Vamos a la última pausa y regresamos con más sobre el desije en café. Siga escuchando el Cafetal Radio. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. La roya se puede controlar. El proceso es así de sencillo. Se escoge la mejor semilla, se siembra en almácigo, se trasplanta, se fertiliza, se cosecha, se clasifica, se despulpa, se fermenta, se lava, se pone a secar, se escoge el mejor grano, se trilla, se tuesta y se muele. Desde que se sembró a su cosecha pasaron más de 1460 días. Ahora piense, ¿cuántas personas trabajaron a lo largo de 4 años para obtener la mejor taza de café del mundo? Por eso decimos que en Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Estimado caficultor, mantenga un constante monitoreo de las principales plagas y enfermedades en todos los lotes de la finca e inicie los muestreos respectivos para determinar la incidencia de la broca del café. Continuamos con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Otro de los sistemas para recuperar tallos y ramas productivas es la poda de surcos. Coméntenos, Maynor, ¿cuántos brotes se le deja a la planta cuando se realiza esta poda? La poda en este sistema consiste en la recepa de plantas en surcos completos, que pueden ser surcos simples o surcos dobles. La recepa de los surcos completos se hace a cada 2, 3, 4 o 5 surcos. Este sistema se determina por la altitud sobre el nivel del mar del cafetal, por la uniformidad de la variedad y por el distanciamiento de siembra. En los surcos podados se pueden dejar de 1 a 2 brotes por cada tallo, considerando siempre que cuando la planta tiene de 2 a 3 tallos, se selecciona un brote por cada tallo, y cuando la planta está formada por un tallo, se seleccionan 2 brotes. En algunos lugares se ha seleccionado solo un hijo por planta con buenos resultados. Cuando se realizan agobios o poda esquelética en las plantas de café para recuperar tallos y ramas productivas, varía la práctica de desije. Maynor, ¿cómo debe efectuarse la práctica de desije cuando se realiza el agobio en las plantas de café? Daniel, este manejo, aunque ya no es muy utilizado, se practica en algunas fincas cafetaleras donde tienen variedades de porte alto, con distanciamientos bastante abiertos
para doblar el tallo o los tallos que forman la planta. El agobio consiste en doblar el tallo del cafeto hasta formar un ángulo de 45 grados para que la planta emita brotes sobre el tallo agobiado y que se genere el nacimiento de las ramas secundarias en las ramas primarias de la planta agobiada. El agobio se debe realizar en plantas adultas y que tengan buen grosor del tallo, para evitar que se quiebren al momento de agobiarlos. Al deshijar, se seleccionan 3 brotes bien desarrollados sobre el tallo agobiado. Estos brotes deben de quedar bien distribuidos a lo largo del tallo para que tengan buen desarrollo y producción. También se agobian las plantillas con el propósito de formar una planta de varios tallos. Esto es muy común en las siembras con variedades de porte alto como el Borbón, Mundo Novo o Tequisic. En estas plantillas agobiadas se seleccionan de 1 a 2 brotes por tallo agobiado. Maynor, ¿cuál es la época adecuada para efectuarse el desije de las plantas agobiadas? En las plantas agobiadas, la época de realizar el desije también va a depender del desarrollo de los brotes, los cuales deben tener un tamaño entre 20 a 30 centímetros, para realizar una buena selección de los brotes que se van a quedar. El primer desije se recomienda en los meses de junio y julio. También se aconseja realizar un segundo desije al finalizar la cosecha. En los cafetales que se encuentran en climas fríos, el primer desije se realiza en agosto y septiembre. También se aconseja realizar un segundo desije al finalizar la cosecha. Cuando se realiza la poda esquelética en la recuperación de tallos y ramas productivas, ¿cómo se efectúa el desije? La poda esquelética es un sistema combinado que se recomienda en fincas con un buen programa de fertilización. Y esta poda consiste en un descope alto, o sea, la eliminación de la parte superior de la planta a una altura de 1,20 a 1,50 metros, y en la parte inferior se cortan las puntas de las ramas o bandolas a una distancia de 30 a 40 centímetros del tallo central. Con esta poda se estimula el nacimiento de ramas secundarias y terciarias. Es muy importante hacer la recomendación que este tipo de manejo requiere de un buen programa de fertilización, un programa preventivo de enfermedades y equipo especial para hacer los cortes en las ramas o bandolas. Y además, se deben de eliminar todos los brotes nuevos que nazcan del tallo para evitar el exceso de follaje. Maynor, ¿cuál es el equipo recomendable para la eliminación de los brotes en el desije? La eliminación de los brotes se puede realizar con la mano, pero muchas veces se corre el riesgo de dañar la planta. Lo más aconsejable para eliminar los brotes indeseables es usando una tijera para podar. Maynor, ¿qué recomendaciones le da a los caficultores para que realicen adecuadamente esta actividad? Daniel, después de haber realizado cualquier sistema de poda en la planta de café, no se debe descuidar el desije, ya que se corre el riesgo de que la planta se llene de muchas ramas que no le van a producir frutos. Al seleccionar los brotes, tener el cuidado que no queden a la orilla de los cortes, ya que se pueden quebrar por el peso al crecer el nuevo tallo y al empezar a producir frutos. Y por último, les recomendamos a nuestros amigos caficultores que no dejen de realizar las podas en los cafetales, porque es la única forma de incrementar la productividad teniendo siempre ramas productivas nuevas. Amigos caficultores, para realizar las actividades de desije en sus cafetales, consulten con los técnicos conocedores de esta actividad o acérquense a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Reserven los días 25 y 26 de julio y acompáñennos en el 24 Congreso Nacional del Café en el edificio de Anacafé, a uno de los eventos más importantes que el gremio cafetalero lleva a cabo en el país. Trabajamos juntos para renovar el mejor café del mundo. Es el enfoque del 24 Congreso Nacional del Café, en el que a través de conferencias y talleres los caficultores guatemaltecos podrán descubrir alternativas para generar mayores niveles de competitividad de los cafés de Guatemala, los mejores del mundo. Recuerde este 25 y 26 de julio. Más información en su oficina regional o en la www.anacafe.org.
Hasta aquí llegamos con nuestro programa de hoy. Gracias por habernos sintonizado y ya sabe que la otra semana tiene una cita con nosotros. El martes y el jueves a las 5 de la mañana por esta emisora con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor, cuando abordaremos el tema la fertilización en café. Buenos días y hasta la próxima. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. Cuídalo. Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. Amigo caficultor, declárale la guerra a la roya con las fumigadoras Steel. Las únicas que le ofrecen 6 opciones de dosificación, permitiendo que no existan desperdicios del producto químico que se esté aplicando. Además, cuenta con un bajo consumo de combustible y sistema antivibratorio. A la roya la tenemos a raya.